Bueno, pues las bolsas están consolidando una inercia alcista que es más potente incluso de lo que yo esperaba y que además empieza a dar cierto respeto, porque parece que no les afectan ni las subidas de tipos, ni que la macroeconomía a veces sea un poco débil, ni siquiera los fuertes avances de las bolsas hasta el momento en lo que llevamos de año, porque tanto el S&P como el Eurostoxx 50 llevan avances en torno al 15% y si miramos semiconductores llevan avances de 45%, ¿no? Por lo tanto da un poquito de vértigo, pero siempre es mejor esto que tener sustos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando en primer lugar es que desde el lado de la economía, creo yo, lo más resistente es el empleo. Mientras el empleo resista, con un PIB decente, que en Europa está en más 1,3%, en Estados Unidos en más 1,6%, los bancos centrales no tienen problemas para seguir combatiendo a la inflación mediante subidas de tipos, aunque la inflación en Estados Unidos ya está en el 4% y no es un conflicto, porque el tipo director americano está en 5,25, o sea, bastante compatible y cómodo. En Europa todavía la inflación está en el torno del 6% y los tipos están en 3,54, que lo acaba de subir el BCE, ¿no? O sea, que empieza a ser menos compatible la inflación con los tipos en Europa que en Estados Unidos, pero en cualquier caso las tasas de paro son muy bajas, son muy buenas. En Europa en torno al 6%, en Estados Unidos 3,7, viene de 3,4, pero son en la práctica tasas de paro friccionales de pleno empleo, ¿no? Y eso permite que los bancos centrales puedan seguir actuando subiendo tipos para contener una inflación y sobre todo ganar distancia poniendo los tipos un poco más arriba por si después en el futuro tienen que actuar bajando tipos para reactivar la economía, que tengan margen de actuación. Y eso es lo que estamos viendo, porque el mercado aguanta y aguanta por el lado del empleo, por la macroeconomía y aguanta también desde el punto de vista de bolsas y de bonos. Y además la inflación está reaccionando muy positivamente en cuanto a que está suavizándose mucho. Es cierto que más en Estados Unidos que en la eurozona, pero se está suavizando. Por lo tanto, con la inflación más suave, economía resistente, los bancos centrales siguen haciendo su trabajo, pueden hacerlo un poquito más allá de donde se pensaba, ¿no? Esto es lo que hemos visto la semana pasada con el BCE, que no sabemos cuándo dejará de subir, no sabemos si será después de verano, hasta la reunión de julio, o seguirá en septiembre, probablemente también siga en septiembre, y la Fed probablemente aplicará una subida más, ¿no? Y por lo tanto tenemos una inercia alcista que da cierto respeto, da un poquito de miedo, pero insisto, es mejor eso que tener sustos extraños. Esta semana tenemos 3 referencias. La primera referencia que tenemos son las subidas de tipos que va a haber el miércoles. Coinciden todas el miércoles, son bancos centrales de segunda línea, pero los que conviene echar un vistazo primero, no tan de segunda línea, el Banco de Inglaterra, que va a subir 25 puntos básicos hasta 4,75 y luego subirá seguramente hasta 5% más adelante, pero este sí hay que seguirle, ¿no? Tienen su propio problema con el Brexit, que la inflación viene más de salarios, pero bueno, va a subir tipos y esto afectará un poco también a ese sentimiento de mercado de que los tipos van a seguir subiendo, ¿no? Sin que afecte a mercados, curiosamente, ni a economía, insisto. Va a subir el SNB, el Banco Central Suizo, que subirá 25 puntos básicos hasta unos 75, sin problema, esperado, no creo que haya conflicto con esto. Va a subir el Norges Bank, el Banco Central de Noruega, va a subir 50 puntos básicos hasta 3,75. Y luego tenemos, para verlo así un poco más en la distancia, porque influye poco, Turquía, que después de las elecciones hay una nueva banquera central que parece que es más ortodoxa y teniendo los tipos en el 13%, que es una barbaridad, pues igual acomete una subida de varios puntos porcentuales, ya no de puntos básicos, ¿no? Es decir, el miércoles vamos a tener la sensación de que los tipos siguen subiendo en el mundo. Y el miércoles y el jueves interviene Powell, gobernador de la Fed, en Congreso y Senado, que es la comparecencia que hace semestralmente para explicar lo que está haciendo y cómo van las cosas. De manera que ahí se puede poner también un poco hawkish, un poquito duro, porque la economía lo aguanta, insisto, y el mercado es insensible a las subidas de tipos, por lo menos hasta ahora, ¿no? De manera que podríamos tener a un Powell que transmite un mensaje más bien duro. Y el viernes tenemos PMIs manufactureros, servicios, compuestos, pero sobre todo manufactureros en todo el mundo, Eurozona, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, todos están las manufacturas por debajo de 50, que sigue estando en zona de contracción, y en torno a 45-48 puntos van a estar todos, o sea que no va a haber ninguna sorpresa. Conclusión de esto, pues que con la sensación de que los tipos siguen subiendo, aunque sea en bancos de segunda línea, y insisto, no tanto el Banco de Inglaterra, pero sí el resto, Powell poniéndose un poquito más duro, pues lo normal sería que las bolsas aterrizaran y descansaran un poco, pero la inercia de fondo es tan potente gracias a que el empleo aguanta muy bien, el ciclo económico aguanta muy bien, se digieren bien las subidas de tipos y además ya de cara a la segunda mitad del año se van a revisar las valoraciones de las bolsas un poquito al alza, porque
porque los beneficios por acción del 24 y el 25 son bastante mejores que los del 23, pues es posible que en caso de duda las bolsas sigan rebotando un poquito en lugar de aplanarse. Habrá una toma de beneficios en algún momento, pero en estas circunstancias es imposible saber cuándo va a suceder y cuándo es probable que suceda. Muchas gracias.